natural es un hidrocarburo que está compuesto en la mayoría de los casos de un 80% de metano. En este segmento del video veremos una demostración del manejo actual del gas natural licuado, conocido comúnmente como GNL. El gas natural se lleva a su forma líquida enfriándolo hasta aproximadamente 111 Kelvin, convirtiéndose en GNL. Ahora sabremos por qué el proceso de enfriado criogénico es empleado y por qué el GNL es una de las fuentes de energía más seguras y amigables con el medio ambiente para transportar. Además, el GNL es una fuente de energía fósil extremadamente limpia, porque es inodoro, incoloro, no es corrosivo y no es tóxico. Otra de las razones para licuar el GNL es el hecho de que se reduce su volumen en un factor de 600 veces. Eso quiere decir que el volumen que ocupa cierta masa de GNL lo ocupa 600 veces esa misma masa de gas natural. El GNL puede ser transportado en barcos, reduciendo significativamente los costos de distribución. Es importante saber que la carga, descarga, distribución y venta no se lleva a cabo con altas presiones. Aquí el GNL es expuesto para demostrar que el GNL no produce daños a la vida salvaje, no produce contaminación. ¿Cómo es posible que el GNL no produzca problemas al medio ambiente? Primero, el GNL es más ligero que el agua y no se mezclan cuando se juntan, a diferencia de cualquier otro hidrocarburo. Cuando el GNL entra en contacto con el agua, este se evapora, convirtiéndose en gas natural, el cual es más ligero que el aire, desapareciendo prácticamente en la atmósfera. Para convertir GNL a gas natural, simplemente hay que calentarlo. Cuando se evapora, no contamina el aire y no deja residuos. De hecho, cuando el gas natural se quema, produce dióxido de carbono y vapor de agua, haciéndolo el combustible fósil más limpio. Hoy en día, GNL es usado por millones de personas alrededor del mundo porque es una solución viable para la creciente demanda de energía. No solo se licúa el gas natural para ser transportado, también se hace porque es más seguro. Una de las formas más eficientes para licuar el gas natural es el proceso en cascada desarrollado por la empresa ConocoPhillips, el cual se usó por primera vez en Alaska en 1969. Hoy en día existe una de las plantas más eficientes para licuar gas natural en Australia, la cual usa el gas natural licuado que se ha evaporado en los tanques de almacenamiento y en los barcos que se utiliza en su transporte, conocidos como metaneros, para alimentar las turbinas que proporcionan la potencia a los compresores del sistema. Estas son turbinas de alta eficiencia que disminuyen al mínimo posible las emisiones de CO2. El calor de desecho es recuperado para aplicaciones dentro de la planta que lo ameriten, reduciendo de esta manera el consumo de energía para producir calor. Para controlar las presiones de trabajo, esta planta utiliza una especie de campo de mechurrios, conocidos como ground flare, el cual tiene unas dimensiones de 70 metros de ancho por 375 metros de largo y un muro de 17 metros de alto. El GNL es almacenado en el tanque más grande del mundo de su clase, el cual tiene 47 metros de alto y 90 metros de diámetro, con una capacidad de 198.000 metros cúbicos. La licuefacción del gas natural es necesario para transportarlo eficientemente en los metaneros, que pueden alcanzar dimensiones de 295 metros de largo, 46 metros de ancho, con una capacidad de 145.000 metros cúbicos. Se construyeron en Singapur barcos especialmente diseñados para esta planta. Después de enfriar el buque, es llenado con un flujo de 10.000 metros cúbicos por hora de gas natural licuado. El tiempo de carga total, es decir, desde que el buque atraca y desembarca, es de entre 24 a 26 horas. Gracias al sofisticado sistema de licuefacción, carga y distribución de gas, la planta
ostenta un récord de 0 accidentes. A continuación, vamos a observar el proceso en cascada para la licuefacción del gas natural. Este es un esquema simplificado con fines didácticos, donde se toma como gas natural un flujo de metano puro. En este proceso, existen 3 sistemas de refrigeración para conformar el proceso en cascada. El primero de estos sistemas es el del propano, el cual se condensa a temperatura ambiente, que en nuestro caso es de 300 Kelvin a 1130 kPa. El evaporador de propano es a su vez el condensador para nuestro segundo sistema, que es el de etileno, el cual condensa a 240 Kelvin a una presión de 1700 kPa. Este primer intercambiador de calor preenfría al gas natural y al refrigerante del último ciclo, que es de metano, el cual condensa en el evaporador del etileno a 180 Kelvin a 2850 kPa. Luego de que el gas natural se ha enfriado a 175 Kelvin gracias a los 2 primeros intercambiadores de calor, entra al último para así condensarse a 110 Kelvin a la presión de una atmósfera. Por lo general, los compresores en este proceso son accionados por turbinas que utilizan el gas natural licuado que se ha evaporado durante el almacenamiento y el llenado de los tanqueros. También este porcentaje de gas natural licuado que se ha evaporado se utiliza para enfriar al gas natural de suministro en un economizador, o conocido también como un regenerador. Solo el etileno posee un preenfriador de aire, porque la temperatura del metano a la salida del compresor es menor que la del ambiente. A continuación, después de estas vistas del sistema en 3 dimensiones, veremos en detalle este proceso, donde mostraremos las gráficas de presión versus entalpía para cada refrigerante. Esta imagen muestra el proceso en cascada, idealizado y simplificado. Las entalpías utilizadas en los cálculos fueron extraídos del software Pro 2 y las gráficas presión versus entalpía del software Engineering Equation Solver, o EES. En nuestro primer ciclo de refrigeración podemos observar que el propano se condensa a 305 Kelvin a 1129 kPa en un intercambiador que utiliza el aire que circula a 300 Kelvin. Luego de pasar por la válvula de expansión, la presión cae a 110 kPa. Se eligió esta presión por estar un poco por encima de la presión atmosférica. La temperatura de saturación del propano a esta presión es de 232,9 Kelvin. Sumándole 5 kelvins a esta temperatura, se obtuvo la condición de salida de los otros 3 flujos, consiguiendo la condensación del etileno a 1170 kPa a una temperatura de 237,9 Kelvin. Luego, el etileno pasa por la válvula, produciendo una caída de presión hasta alcanzar los 110 kPa, evaporándose a 170,8 Kelvin. Con 5 Kelvin más, se condensa el metano a 2854 kPa en el mismo intercambiador. Luego, al metano se le reduce la presión hasta 65,95 kPa, con la intención de conseguir 5 Kelvin por debajo de la temperatura de saturación del gas natural a presión de una atmósfera, es decir, 5 por debajo de 111,7 Kelvin. De esta manera, asegurar que todo el gas natural de suministro sea licuado. En la gráfica de presión versus entalpía del metano, podemos observar que después de la compresión isentrópica la temperatura está por debajo de los 300 Kelvin, por lo que no es necesario utilizar un preenfriador de aire como en el caso del etileno. Para hablar un poco sobre la eficiencia de este proceso, podemos mencionar que la presión más alta la consigue el ciclo de metano, pero en contraparte es el que menos cantidad de flujo másico maneja, que es 2,8 veces el flujo de gas natural que se quiere licuar. El ciclo de etileno utiliza, en cambio, 4,7 kilogramos por cada kilogramo de gas natural procesado, y el propano utiliza 10,7 kilogramos por cada kilogramo de gas natural. Con esto podemos ver que el ciclo del propano es el que maneja mayor cantidad
de kilogramos por cada kilogramo de gas natural que se utiliza. Pero es en este ciclo que se consigue la menor de las presiones de condensación. Gracias a estas características es porque este proceso es uno de los más eficientes que existen. Si es comparado este proceso con el proceso Linde simple con regenerador, se apreciará un ahorro de hasta el 86% de la energía utilizada en el Linde por cada kilogramo de gas natural licuado. Aproximadamente la mitad de las reservas de hidrocarburos conocidas hoy son yacimientos de gas natural, y afortunadamente Venezuela posee grandes reservas de este valioso hidrocarburo. Es por eso que es necesario el desarrollo de tecnologías que puedan licuar el gas natural aquí en Venezuela y así poder competir en el creciente mercado mundial del gas natural licuado.